todos los puntos de la circunferencia van a estar a una cierta distancia de ese centro y que se va a llamar radio y el otro se va a llamar centro de la circunferencia. Para poder tener en cuenta y poder cumplir con las condiciones de un lugar geométrico, debe tener dos casos. Uno, o la primera, que todo punto del supuesto lugar satisface. Tenemos que demostrar que toditos los puntos de ese supuesto lugar geométrico cumplen. Y después el segundo, que ningún punto fuera de esa situación lo va a cumplir. Entonces nosotros tenemos dos lugares, entonces, o sea, un lugar geométrico para poder determinar, se deben cumplir dos condiciones. Una es que todos los puntos de ese lugar geométrico lo cumple y que cualquier otro fuera de ese lugar geométrico denominado no lo cumple. Entonces tenemos que tener o podemos demostrar esas dos condiciones para poder decir que es un lugar geométrico. Tenemos también una definición muy importante que normalmente ustedes lo llaman mediatriz o es la perpendicular bisectriz. De ambas maneras está bien, se lo puede llamar mediatriz o perpendicular bisectriz. El nombre de perpendicular bisectriz es más explícito porque nos dice levantar, digamos, la perpendicular en el bisectriz, en el punto medio. O sea, esa es la mediatriz. Es la recta o es la perpendicular que pasa por el punto medio de esa recta. Esa sería la perpendicular bisectriz. Y acá tenemos un teorema que lo vamos a demostrar donde dice que la mediatriz de una recta es el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes de los extremos de esa recta. Repito, la mediatriz es una recta, perdón, la mediatriz de una recta es el lugar geométrico Repito, la mediatriz de una recta es el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes de los extremos de eso. Si yo tengo acá mi recta AB, tengo el punto medio, lo levanto por el punto medio una recta perpendicular. Esa recta perpendicular IO sería la perpendicular bisectriz o la mediatriz. ¿Cuál es? Nos dice, es el lugar geométrico. ¿Qué significa el lugar geométrico? Que todos los puntos de esta recta IO van a estar equidistantes de los extremos de esa recta. Y que cualquier otro punto fuera de esa recta no lo estaría cumpliendo la condición. En este caso, el punto C. Hagamos un punto C que debemos demostrar que no cumple la condición del lugar equidistante de los extremos de la recta. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Que CB es distinto o no es igual al CA, porque el PA es igual al PB, DA es igual al DB. Esa es, por definición, ya teníamos ya hace rato. Y en este caso, para la demostración, no tenemos que se traza un punto P sobre la recta OI y un punto C fuera de OI. Esos dos puntos ya tenemos de entrada. P que está sobre el OI y C que está fuera. Y se trazan las rectas, lo que están en trazo. PA, PB, CB y CA. Lo que dice acá. Por hipótesis, este segmento de recta OA es igual al OB. ¿Por qué digo por hipótesis? ¿Por qué yo digo eso? Porque acá ya me dice la mediatriz, que es la perpendicular trazada en el punto medio.
Por lo tanto, este segmento va a ser igual a este. El OP es igual a OP por identidad. ¿Y qué pasa en este triángulo rectángulo? El POA y el POB. ¿Cómo son esos dos triángulos? ¿Cómo van a ser esos dos triángulos? Rectángulo. Son triángulos rectángulos, pero ¿qué condiciones cumple entre los dos triángulos? El POA y el POB. ¿A qué va a ser igual? ¿Son iguales o no? Son iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Comparten un mismo lado. Tienen un ángulo en común y dos lados o sea, iguales, digamos. Alguien dijo comparte un ángulo en común. Ese sería el ángulo recto, ¿verdad? Sí, el ángulo recto. Y respectivamente lados iguales también. Sí. Que había un corolario que dice que dos triángulos rectángulos son iguales cuando lo tienen iguales respectivamente los catetos, ¿verdad? Contarle que los catetos sean iguales, ya van a ser iguales los dos triángulos rectángulos. Y si vamos a generalizar, dos triángulos, cualesquiera, son iguales cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido. O sea, este lado, este y el ángulo comprendido. De ahí se desprendía un caso particular, perdón, que el POA es igual al PA y el PO es igual a este triángulo también, el OB. Por lo tanto, estos dos triángulos rectángulos van a ser iguales. Y al ser iguales los dos triángulos rectángulos, ¿cómo van a ser el PA y el PB? Van a ser iguales por ser las hipotenusas de dos triángulos rectángulos iguales o ser partes homólogas de figuras congruentes. Ahora yo tracé el punto C. Fuera, yo dije que estaba fuera. Entonces trazo el CA y lo intersecta en un punto D. Si yo trazo el DB, por la misma demostración, el DA va a ser igual al DB, ¿correcto? Porque voy a tener este lado en común y este cateto OA va a ser igual al OB. Por lo tanto, este triángulo más grande va a ser igual. Y si yo cambio, yo digo que el CB, fíjense, el CB es menor que DB más DC. ¿Por qué puedo decir esto? Esto que está acá. ¿Por qué yo puedo decir que CB es menor que este segmento de recta más este segmento de recta? ¿O no es así? Este CB es menor que la suma de estos dos lados. Sí, porque D sería un punto exterior al de CB. Pero considerando, si yo olvidarse de ese triángulo, y yo les digo a ustedes, ¿cuál es el camino más corto de ir del punto B al punto C? La recta que los une, profe. Ok, correcto. Entonces la recta que los une es el camino más corto que hay entre dos puntos. Cualquier otro camino que yo haga va a ser más largo. Por lo tanto, esta es la recta que los une, va a ser menor a este camino más este. Y por eso yo escribo esta condición, que CB es la menor distancia que puede existir entre dos puntos. Es la recta que los une. Por lo tanto,
Cualquier otro camino va a ser mayor. Y ahí yo cambio por su igual DB, que tengo acá, que está acá, cambio por su igual a DA, ¿verdad? Yo dije que DB es igual a DA, cambio por DA. Y DA más DC, ¿qué es? Este segmento CA. Entonces yo digo que CA es mayor a CB. Está demostrado acá. Por lo tanto, estoy garantizando que este punto C, que está fuera de mi perpendicular bisectriz, no cumple con la condición de que los equidistan de los extremos. Este punto C no equidista de B ni de A, porque son distancias diferentes. Entonces, yo demuestro que para cualquier punto que esté sobre esta recta, va a cumplir la equidistancia de los extremos. Si yo marco un punto A P' acá, un punto X acá, un punto Y, diferentes puntos, mientras que caiga sobre esta recta, sobre la perpendicular bisectriz, va a tener la misma distancia a los extremos. Y ahí demuestro que el punto C, que está fuera de la recta, no cumple con la condición. Y ahí yo cierro los dos criterios para que puedan ser lugar geométrico. Que todos los puntos del supuesto lugar geométrico cumplen y que cualquier otro no lo cumpla. ¿Ok? Y tenemos un corolario que dice dos puntos equidistantes de los extremos de una recta determinan la mediatriz de esa recta. O sea que si yo tuviese, sin ser esta perpendicular bisectriz, yo no tuviese, si yo digo el punto P equidista de PA y PB, y luego tengo otro punto por acá, y digo también que el DB es igual al de A, que es equidistante. Por lo tanto, al unir el punto D con el punto P, voy a tener una recta, y esa recta es la perpendicular bisectriz o mediatriz de esta recta AB. Eso me dice. Después tengo otro enunciado de otro teorema que me dice que el lugar geométrico de los puntos equidistantes de dos rectas que se cortan. Dos rectas que se cortan son las bisectrices de los ángulos formados por las rectas. Si yo tengo una recta X y otra recta Y, yo hallo la bisectriz de esas rectas que se cortan, voy a tener que este segmento NP es igual a PM. SP va a ser igual a PT y que el Q está fuera y no es equidistante. ¿Cómo podría demostrar esto yo? Este se demuestra como el caso anterior, nomás también. Si yo cualquier punto de esta bisectriz, sobre esta bisectriz, voy a tener la misma distancia. ¿Cómo se mide distancia? Perpendicular punto a recta. Entonces acá es una perpendicular, también esta es una perpendicular, acá también es perpendicular y acá. Y al ser perpendiculares tenemos triángulo rectángulo. ¿Y qué tienen? Este segmento, cateto y este sería la hipotenusa, también ya nos dan las condiciones de que sean iguales. Por lo tanto, este triangulito NOP es igual al MOP. Y así sucesivamente para cualquier punto que se encuentre sobre la bisectriz. Y demostremos que el punto Q no está sobre la bisectriz, por lo tanto no es el lugar geométrico. Entonces, repito, el lugar geométrico de los puntos equidistantes de dos rectas que se cortan consta de las bisectrices de los ángulos formados por esas dos rectas. Ese sería el otro concepto o la definición de lugares geométricos. Y acá explica un poco el método sintético
que es un encadenamiento de verdades conocidas que conduce necesariamente a otra verdad que se trata de establecer. Este es nuestro método de resolución o de avanzar en las clases. Es que cuando empezamos no teníamos ningún concepto ni definiciones de lo que es geometría y empezamos a construir paso a paso. O sea, eso es el método sintético. Líneas concurrentes, las que se encuentran en un punto, concurrentes, las que se encuentran en un punto, y que son las medianas de un triángulo. Son las tres rectas que unen el vértice con los puntos medios de los lados. Entonces, medianas son las tres rectas que unen los vértices con los puntos medios de los lados opuestos. Entonces, ¿cuántas medianas voy a tener? 3, porque voy a lanzar de cada vértice una perpendicularidad. Acá también. Y ya tenemos una intersección de O. Y en este punto también. Entonces, digamos que un triángulo o una mediana se intersectan en 3 partes. También las alturas van a ser 3. Las bisectrices de los ángulos también van a ser 3. Y ahora llevan un teorema de tarea que dice, esto está en el libro, la demostración de esto, está como un ejercicio. Las bisectrices de los 3 ángulos de un triángulo concurren en un punto equidistante de los lados, que se le llama incentro. Repito, las bisectrices de los 3 ángulos, yo tengo una bisectriz, otra bisectriz y otra bisectriz, se interceptan en un triángulo, se interceptan o concurren en un punto equidistante de los lados. O sea, este punto equidistante de los lados, ¿qué significa? Que de punto a recta, la perpendicular es una distancia también acá y también acá. Por lo tanto, el E y el F y el D no están en línea recta y no van a encontrar, no van a formar parte de la intersección. Se forman en una intersección llamada O, que ese O es el incentro. Ese incentro significa que es el centro del círculo inscrito. Si yo pongo un compás acá y con esta distancia de radio, voy a poder hacer un círculo que toque en forma tangencial a las 3 caras. Eso sería el incentro y lo llevan como tarea. Los demás también. Ya tenemos esto, 2 más, que las mediatrices también, las mediatrices o la perpendicular bisectriz, nosotros dijimos, perpendicular en el punto medio, perpendicular en el punto medio, perpendicular, se encuentran en un punto, concurren en un punto equidistante ya de los vértices, Y a eso se llama circuncentro. Si yo pongo la punta del compás acá y mido esta distancia, voy a hacer un círculo, va a pasar por el otro vértice y también por el vértice A. Eso se llama circuncentro, o sea, es el centro del círculo circunscripto. Y también, perdón, las alturas de un triángulo concurren en un centro y lo llamamos ortocentro, que es el centro de gravedad de esa figura geométrica. Si yo tuviese gracias. Las alturas de un triángulo concurren en un ortocentro. La altura es la perpendicular trazada del vértice al lado opuesto. Perpendicular trazada. Vértice perpendicular. Vértice perpendicular. Se encuentran en un punto O, que lo llaman ortocentro. O sea, el centro de gravedad están ahí. Y acá está la demostración. Se tiene que, no es complicado, pero quiero que hagan estas 3 tareas bien desarrollado como un teorema. El siguiente, este es el punto medio de la hipotenusa. M es el punto medio de la hipotenusa
y este punto equidista de los tres vértices. Si yo pongo entonces un compás en el punto medio de la hipotenusa, voy a hacer un círculo, una circunferencia, y va a pasar por C, por B y por A. Entonces, el AM es igual al MC, es igual al radio. Y también debe ser igual al MD, para que este también pase por B. Entonces, el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. Entonces, son 4 ya las tareas que van a llevar para la demostración. Y este es el quinto, donde dice que, a ver, este está mal, el enunciado. Este tiene que ser, si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es el doble del otro, si uno de los ángulos agudos es el doble del otro, el cateto más corto es el doble de la hipotenusa. Eso dice. Tenemos que demostrar eso. Voy a corregir el enunciado ahí, que está mal en el... Voy a corregir este. Si uno... Debe decir, si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es el doble del otro, coma, la hipotenusa es el doble, igual al doble, es igual. Es igual al doble del cateto más corto. Ok. Este es el teorema. Con eso llevan 5 teoremas ahora para demostrar. Voy a cambiar lo que está en el Classroom. A ver si puedo alzar. Bueno, al terminar la clase voy a subir, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna consulta, algo? Llevan 5 teoremas para poder demostrar. Dale, profe. Y me gustaría dejar hasta acá la clase porque estoy muy mal congestionada, ya no doy más, me duele mucho la cabeza. Y mañana continuamos, por favor, ¿sí?